la articulación de ahí, la que les dije, la coxofemoral, básicamente, como les dije, se divide en la cápsula articular, que básicamente... ¿Cuál es la cápsula articular, por ejemplo? La cápsula articular netamente sería ahí, ustedes lo tienen ahí articulados los dos. Y desde acá se viene a insertar todo ese, un ligamento hasta llegar acá. Ahí, pueden ver ahí. Toda esta parte de acá se va a envolver tanto por delante y por detrás. Todo eso va a ser una cápsula articular, donde va a tener un refuerzo intraarticular e intraarticular. El intraarticular es el ligamento redondo de la cabeza del fémur, nada más. Ahora, el extraarticular básicamente son los ligamentos, como les dije, va a ser un ligamento que viene acá, que va a ser el isquiofemoral, el iliofemoral, perdón, uno que va a ser el isquiofemoral y el otro que va a ser el pubofemoral. El iliofemoral, lo que viene a ser este de acá, va a tener una forma de Y, como les dije, se lo conoce el ligamento Y de Figueroa. Mientras que si se añaden los otros, que vienen a ser uno acá y otro hacia acá, más o menos dense en cuenta que va formando así. Por ejemplo, uno es así, tiene así una inserción, y el otro es así, y el otro viene así de esta manera, en forma de eso. La inserción o la relación de los tres ligamentos que ustedes ven ahí, se lo conoce como la Z vaina de Welker, se lo menciona así. Entonces voy a pasar, aunque al principio yo ya les pasé un PDF de articulaciones, ahí está también eso. Vuelvan a repasarlo y profundicen un poco más. Porque eso no le va a preguntar nada acá, digamos, ligamento. El ligamento es pura teoría, no hay manera de que le pregunte el hueso, digamos. Ahorita si nosotros estamos haciendo el repaso de práctica, es porque yo sé que le va a preguntar el doctor, si a ustedes les toca coxar, no solamente saber la práctica, no solamente saber la teoría, el doctor le va a decir, descríbame, digamos, no es como que si ustedes sepan bien, por eso es lo que estamos haciendo ahora. Si, por ejemplo, ustedes saben excelente bien la cara esopélica del coxar, por ejemplo, saben que tienen líneas glúteas, saben que tienen acetábulo, pero si vienen al doctor y dicen, doctor, esto es aquí están las líneas glúteas, digamos, ahí está mal, porque se va a dar cuenta el doctor que no saben reconocer en el hueso, pero sí saben teoría, pero no saben reconocer en el hueso. Por eso yo les digo aquí, véanlo bien, digamos, porque el día de mañana les seguro que sí, digamos. Si al doctor, peor que al doctor les encanta hueso, digamos, al doctor les fascina el hueso, como ustedes decían. Ok, ahora continuemos con el fémur. El fémur tiene tres caras y tiene tres bordes. Es diferente al húmero. ¿Se acuerdan el húmero? ¿Cuántas caras tenía? También tenía tres, pero ¿qué caras eran? Posterior. Una posterior y dos laterales, ¿no? Bueno, una lateral, una anterolateral y una anteromedial, ¿no? Eso viene a ser. Yo les digo eso para que se acuerden que esto es al revés. El fémur tenía una cara posterior, ahora esta tiene una cara anterior. Tiene una cara anterior, tiene una cara lateral, tiene una cara medial. Y yo siempre le dije, a lo que son las caras, los bordes va a ser netamente lo opuesto. Si yo digo acá, por ejemplo, que tiene una cara anterior, yo voy a decir que tiene un borde posterior. Si yo digo, por ejemplo, que tiene una cara anterolateral, yo voy a decir que va a tener un borde posterolateral. Y si yo digo, por ejemplo, si tiene una cara anteromedial, va a tener un borde, si tiene una cara anterolateral, va a tener un borde posteromedial, o sea, al revés, digamos, nada más para que no se olviden, digamos. Cara anterior, cara lateral, cara medial, borde posterior, borde lateral y borde medial, nada más. Aquí, por ejemplo, lo que resalta, las caras más importantes de acá, y lo que sí notan, es la cara anterior y es el borde posterior. Los bordes, como ustedes se darán cuenta, el borde lateral, que vendría a ser este de acá, y el borde medial no se nota mucho. ¿Por qué? Porque estos bordes son romos, o sea, no son filudos como este de acá. Por ejemplo, este de acá, ustedes se dan cuenta la vista, que es un borde bien plano, pero este borde no se nota, no hay, es romo. Los bordes laterales, como el borde medial, son netamente romos. Ahora, para estudiar un hueso largo, pues nosotros sabemos que tiene dos epífisis, una epífisis proximal, una epífisis distal, un cuerpo, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, con lo que viene a ser el borde en la cara anterior. Todo esto que es la cara anterior. En la cara anterior, ¿qué rescatamos? Solamente hay inserción de un músculo grande. ¿Cuál creen que es? Basto. ¿Cuál va? Hay vasto lateral, hay vasto medial. Hay recto anterior y hay un vasto intermedio, exactamente. En la cara anterior, en casi toda su cara, simplemente se inserta el vasto intermedio del cuádriceps, nada más.
Ahora, no me acuerdo si el proyecto es así, pero si no, yo se lo digo, no me acuerdo de otra cosa. Se menciona que también abajo, hacia la cara anterior, hacia casi la extremidad inferior, se inserta un músculo. A ese músculo se lo conoce como subcrural o se lo conocía como músculo de refuerzo del cuádriceps, algo por ahí. Pero ese es un accesorio, ese no es constante, ese es inconstante. Usted tiene que saberse que es el vasto intermedio del músculo cuádriceps, nada más, vasto intermedio del músculo cuádriceps. Ahora, yéndonos hacia el borde posterior. El borde posterior es el más importante. ¿Por qué? ¿Alguien sabe cómo se llama esta característica de acá? Línea áspera, ¿no? Exactamente, el borde posterior está caracterizado por una línea áspera que se abre con dos labios. Se van a dar cuenta, miren que aquí se abre un labio y aquí dos labios. Bueno, aquí se bifurca, como ustedes verán, aquí está bien dibujado, bifurcado. Y a este espacio se lo conoce como zona poplitea, básicamente, o región poplitea. Un labio lateral y un labio medial. Y hacia arriba, lo normal es que se trifurque, se divide así en tres. Miren, uno hacia la parte medial, otro hacia la parte media o intermedia y otro hacia la parte lateral. Pero existen casos que se cuatrifurcan, que se dividen en cuatro. ¿Se acuerdan qué músculos insertaban acá? Porque netamente eso es para inserción de músculos, nada más, para eso me interesa. El semimembranoso no. Uno viene a ser el obturador, otros son. Vamos a trabajar con tres, no vamos a trabajar con cuatro, vamos a decir que es lo normal. Lo normal es que se trifurque. Uno viene a ser el glúteo. El glúteo mayor. El que vamos a ver casi esta parte intermedia a mayor, a lateral, va a ser el glúteo mayor. Después vamos a encontrar otros dos músculos que se van a encontrar en los labios laterales y los labios mediales. Y después vamos a encontrar otro músculo que se encuentra en el intersticio, que se va a encontrar acá. Lo que vendría a ser en esta parte más interna era el aproximador menor, y en lo que vendría a ser la parte más externa era el aproximador mayor. Son los dos aproximadores que me delimitan este espacio de acá, que era el aproximador menor, el aproximador mayor, y lo que vendría a ser esta parte que es el glúteo. Y ahí el otro pequeñito ese que a veces es inconstante es el músculo piriforme. Son esos, los dos aproximadores, el glúteo y el músculo piriforme. Eso vienen a ser las cuatro inserciones de los músculos, pero a nivel superior, a nivel de la línea áspera hacia el nivel superior. Pero hacia el nivel inferior, básicamente son dos líneas que van a delimitar lo que era la fosa poplitea, porque nosotros sabemos que hacia la parte posterior del muslo, entre el muslo y la parte de la pierna, vamos a tener una fosa poplitea que es más o menos de forma hexagonal. Ok, ahora yéndonos hacia la parte superior. Hacia la parte superior vamos a destacar lo que viene a ser la cabeza, el cuello y la parte trocantínea, del trocánter, no se confundan con troquín y troquíter, sino que la parte más abultosa acá es el trocánter. La parte de la cabeza, ¿qué podemos hablar de la cabeza? De nuevo lo mismo, aquí también hay una cabeza anatómica y hay una parte quirúrgica. La parte quirúrgica básicamente viene a ser esta parte de acá, y la parte anatómica viene a ser esta parte de acá, que es la unión de la cabeza con el cuello básicamente. Es dos tercios de esfera que va a tener una pequeña fosa para el ligamento redondo del fémur. Ahora, en la parte del cuello vamos a estar bien relacionados a lo que viene a ser el trocánter. ¿Por qué? Porque en el trocánter, es ahí donde les pregunta igual el doctor, tenemos una cara lateral que viene a ser esta de acá. Es esta la cara lateral. Viene a ser la parte, esta es la cara lateral, la cara medial del mismo, el borde superior, el borde anterior, el borde inferior, que es esta línea roja que incluso la trazaron acá, y lo que viene a ser el borde posterior. Lo principal, para empezar de este trocánter, ¿qué podemos hablar? Que esta parte de acá se la llama como cresta trocantínea, y hacia la parte de adelante de esta de acá se la conoce como línea trocantínea. Esta línea trocantínea coincide con el borde anterior, borde posterior. ¿Por qué yo les distingo en eso? Porque justamente en esta línea trocantínea es donde se inserta, como le dije, la cápsula articular. Es donde se inserta la cápsula articular, por eso es importante, ¿no? Después teníamos la cara lateral, que es esta parte del trocánter, y después tenemos la cara interna del trocánter, o cara medial. Eso es lo que quiere hacer el trocánter mayor, ¿no? Trocánter mayor. Pero también tenemos el pequeño trocánter menor.
que creo que hace rato le dijeron, ¿qué es inserta en el trocánter menor? Exactamente. La única inserción en este trocánter menor es la inserción del músculo psoas-ilíaco. Nada más. Si le preguntan dónde se inserta el músculo psoas-ilíaco, trocánter menor. No hay más donde dudar. Ahí. Después vamos a ver lo que viene a ser la parte lateral, la parte medial, el borde superior, el borde inferior y el borde posterior. En el borde posterior no se inserta nada. En el borde superior se inserta el músculo piriforme. En lo que viene a ser el borde anterior se inserta el glúteo medio. Y ya luego en lo que viene a ser el borde inferior se inserta el glúteo menor. Nada más. Eso viene a ser las inserciones de esas caras y esos bordes. En el borde inferior, como le dije, se insertaba el glúteo medio y el otro ya hacia la parte posterior ya se insertaba nomás simplemente una línea. Es lo que nosotros podemos ver. Porque el doctor, si les va a preguntar y si les pregunta sobre epífisis proximal, lo que él va a rescatar es ese trocánter y las inserciones en cada uno, en la cara lateral, en la cara medial. Ay, y me olvidé. En la cara lateral se inserta lo que viene a ser el aproximado mayor, nada más. Pero el doctor lo dijo diferente. ¿Sí? Dijo otros músculos. ¿Cuál es la ley? Cara lateral y glúteo medial. Medial. Ajá. En la cara medial, el músculo obturador interno y externo. El borde superior, la borde inferior y la cara del glúteo. Ok. Sigamos entonces a la parte inferior. Hacia la parte superior netamente es eso lo que menciona, es el trocánter, la inserción de los trocánteres. Y hacia la parte inferior, ¿qué podemos rescatar? Podemos rescatar lo que van a ser los cóndilos. Son dos cóndilos, un cóndilo lateral y lo que van a ser un cóndilo medial. Entre los cóndilos vamos a encontrar lo que van a ser la tróclea del fémur. Una vez conectado con esa tróclea, lo que nosotros netamente vamos a estar en contacto viene a ser con lo que viene a ser la meseta tibial. Esa meseta tibial de la tibia y el delgadito hueso de lo que veníamos a ver el peroné. Nada más lo que nosotros podemos distinguir, ¿no? La meseta tibial y el peroné. Gracias a esos tres huesos que nosotros encontramos, vamos a encontrar la articulación de lo que viene a ser la rodilla y también reforzándonos aquí hacia la parte anterior que viene a ser la parte de la rótula, ¿no? La rótula, que no encontré el hueso, pero básicamente es un hueso más o menos de esta contextura. No va a tener una base y va a tener un vértice. Eso es importante porque a nivel de la base, el músculo que nosotros teníamos acá, que era el recto anterior, en la base se va a llegar a terminar, en la base de la rótula o de la patela, como le dicen. En la base va a terminar el tendón del músculo cuádriceps del recto anterior y en el vértice ya va a salir ¿qué? Va a salir lo que se conoce como el tendón rotuliano, ligamento rotuliano, o ligamento patelar, se lo conocen nada más. La rótula básicamente tiene una cara anterior, tiene una cara posterior, que en la cara anterior tiene ciertas crestas verticales y en la cara posterior solamente tiene una cresta vertical. En la cara anterior tiene varias crestas verticales, pero en la cara posterior solamente tiene una. Tiene una base, tiene un vértice y tiene dos bordes laterales, lateral y medial. Ahora, lo que nosotros podemos rescatar acá es que tiene un cóndilo medial y tiene un cóndilo lateral, ¿no? Tiene un epicóndilo lateral y tiene un epicóndilo medial. ¿Para qué son las inserciones de esos epicóndilos? Las inserciones de los epicóndilos, tanto el medial como el lateral, básicamente vienen a ser para la inserción de los dos gastronemios, que eran los gemelos de los que teníamos a nivel de la pierna. A nivel posterior de la pierna teníamos y venían a ser esos gastronemios, tanto el gastronemio medial, en el epicóndilo medial, y en el epicóndilo lateral iba a estar lo que viene a ser el gastronemio lateral. Si se dan cuenta, hacia la parte de arriba se van a ir formando más corto y más filudo y se le conoce como cresta supraepicondilia. Cresta supraepicondilia lateral y cresta supraepicondilia medial, ¿no? La articulación que esta va a ser, como les dije, es una trocleartrosis, por eso se lo conoce como la parte de la fosa troclear. Esta de acá. Ahora lo que viendo siempre sepa que esta cosita de acá que en síntesis viene a ser una apófisis tiloide siempre va a ir hacia la cara medial, o bueno, siempre va a ir hacia la parte interna. Entonces yo sé que esto va a ser hacia la parte de acá. Déjenme reconocer este de acá. Falta uno, pero no. Y este es izquierdo. Este es derecho.
cuenta. Dos cosas tienen que darse cuenta en una tibia. Esta es una tibia. Fíjense que siempre la cara anterior de la tibia va a tener este tubérculo. Es un tubérculo tibial anterior para el ligamento rotuliano, básicamente. Tuberosidad tibial, la tuberosidad tibial para la inserción del ligamento rotuliano, y la pequeña apófisis estiloides de acá de la misma tibia tiene que ir siempre hacia la parte interna. Si nosotros tenemos esas dos características bien, sabemos que en este caso sería un derecho, porque esta parte sería interna y esta es la parte externa. En este caso que no coincide, por ejemplo, en este caso, esta de acá por ejemplo es una izquierda, porque vean que esto está yendo hacia adelante, está bien, pero la apófisis está yendo hacia afuera. Si yo dijera, digamos que eso está bien, y este es el peroné, esto sería lateral, pero esto estaría yendo también hacia la parte lateral, y yo les dije que esto siempre tiene que ir a medial, siempre esto a medial. Entonces debería ir así. Si yo dijera, por ejemplo, esto es derecho, digamos, ok, está yendo esto hacia medial, pero vean que esto está yendo hacia atrás, entonces está mal, digamos. Esto es izquierdo y esto es derecho. Esa es la característica. ¿Cuál? El hueco es este, seguro, lo articular, o sea, de los que están ahí colgados, ¿no? Ahí seguro, no, está mal ese hueco. No existe, por si acaso. Ok. Lo importante de nuevo tenemos un hueso largo que tiene una epífisis proximal, que tiene una epífisis distal y que tiene un cuerpo. Esta está en comunicación con lo que eran los cóndilos. Con estos dos cóndilos de acá va a estar en comunicación de esta parte de acá. Es esa la parte del movimiento que esto hace, ¿no? A esto de acá se lo conocen como las mesetas tibiales, ¿no? Esas mesetas tibiales que vienen a ser, también volviendo a lo de antes, que hay una parte articular que viene a ser esta parte de acá, parte articular, y esta la parte del medio, que es una parte no articular, pero que de igual forma va a servir para la inserción de ciertos ligamentos. Por ejemplo, la parte articular va a estar en relación netamente con los meniscos, y eso también la pregunta del doctor. Ahí tienen disposición los meniscos, esta disposición que era la más medial, esta que era la más lateral. Los meniscos tienen ciertas formas, digamos. Por ejemplo, el menisco izquierdo tiene la forma de una C, mientras que el menisco derecho tiene la forma de una O. Esa es la disposición de estos meniscos. El izquierdo va a tener una forma de una C y el externo va a tener una forma de una O. La mnemotecnia que siempre me acuerdo es ICO, digamos, interno C, externo O. Eso es lo que nosotros encontramos, ¿no? Después hacia la parte media vamos a encontrar estas espinas o tuberosidades tibiales. ¿Para qué me sirve eso? Porque como son espinas, a esta porción de aquí adelante se la va a conocer como porción preespinal y esta porción se la va a conocer como retroespinal. Lo importante es lo que viene a ser, en que sea la parte preespinal, ahí se insertar lo que viene a ser el famoso ligamento cruzado. El ligamento cruzado anterior va a estar ubicado en la parte preespinal, y hacia la parte retroespinal, miren acá, esas son las que están dibujadas acá. Esta partecita, esta espinita, viene a ser donde se va a insertar el ligamento cruzado anterior, y hacia esta parte posterior va a estar insertándose lo que viene a ser el ligamento cruzado posterior. Esos ligamentos cruzados, como ustedes verán, incluso se van a estar cruzando hacia estos dos lados, por ejemplo. Van a estar cruzándose hacia las caras intercondilias de estos mismos cóndilos. Es donde se van a insertar acá, y un ligamento que venga, digamos el ligamento cruzado anterior que va a estar acá, va a insertarse hacia la cara de la intercondilia del cóndilo lateral. Desde la parte medial se va a ir al lateral, y de la parte lateral se va a ir a la medial. Por ende, ligamentos cruzados, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante también de esos ligamentos cruzados? Hablando un poquito de la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla, que es un tipo troquear, vamos a tener, ¿qué refuerzos de la articulación de la rodilla? Vamos a tener los ligamentos cruzados, pero hacia nivel posterior. Vamos a tener también a nivel lateral y a nivel medial. ¿Cómo se los conocen? Se los conocen como ligamento colateral tibial y ligamento colateral peroneal o peroneo, ligamento colateral peroneo y ligamento colateral tibial, aparte de los ligamentos cruzados. Y también tenemos otros ligamentos que son los ligamentos popliteo oblicuo, también se los conocen. Eso viene a ser todos los ligamentos de refuerzo que se van a encontrar. Acá también va a haber una famosa cápsula articular, también se lo va a componerse de eso, son una cápsula articular que se va a componer. Es lo que podemos definir en la extremidad superior de lo que viene a ser la
tibia. Ahora, viéndose a la cara anterior, hacia la parte de la cara posterior. Este va a presentar una cara posterior, pero la cara lateral, que viene a ser esta de acá, ahí tiene algo característico, que esa cara lateral, vean que se va a estar yendo un poquito hacia la parte anterior. Se viene hacia la parte anterior y pareciera, tanto por arriba, como ustedes verán, como por abajo. Se pueden dar cuenta que de acá es como que se tuerce y se va hacia abajo. La cara lateral, tanto por arriba como por abajo. Ahora, las tres características importantes que no se deben en el extremo superior de lo que viene a ser la tibia. Uno, que viene a ser la tuberosidad tibial, que es donde se inserta el ligamento rotuliano. Otro, lo que viene a ser hacia la parte anteromedial, que ahí es donde se va a insertar lo que viene a ser la pata de ganso, como se lo menciona ahí. ¿Qué es la pata de ganso? La pata de ganso no es más que la inserción de tres músculos grandes. La mnemotecnia para esa pata de ganso es saripte. Ok, pero viene a ser saripte, que es sartorio, recto interno y semitendinoso. Esa viene a ser la pata de ganso, que no se confundan, hay otras patas, pata de cuervo, pata, etcétera, pero no. Simplemente en este caso en la parte anteromedial de lo que viene a ser la extremidad superior va a haber esa pata de ganso, donde van a estar esos tres músculos: el sartorio, el recto interno y lo que viene a ser el semitendinoso. El recto interno también llamado gracil, eso viene a ser. Y después tenemos hacia la parte anterolateral, que justamente donde está ahí pintado de verde, se lo conoce como tuberosidad anterolateral, tuberosidad tibial anterior, o lo que viene a ser el tubérculo de Jerdí. El tubérculo de Jerdí no viene a ser nada más que la inserción del músculo tibial anterior. Es lo importante de eso. Son esas tres características que ustedes tienen que conocer hacia niveles de la extremidad superior: el tubérculo de Jerdí, la tuberosidad anterior y lo que viene a ser la parte anteromedial, donde vamos a encontrar la famosa pata de ganso. Es lo que nosotros podemos destacar en este caso. La cara medial. La cara medial, tanto con la cara, los bordes anterolaterales, no tienen alguna característica muy importante. Simplemente a nivel de la cara anteromedial era esa pata de ganso, que igual la íbamos a ver hacia la parte superior. Porque después, algo interesante que hacia el nivel de la cara media presenta esto es que es más cutáneo. No presenta mucha inserción en el músculo, no presenta muchas características en lo que nosotros podemos rescatar. Ya yéndonos hacia la extremidad inferior, vamos a encontrar esta característica, que parece como una pirámide de vértice truncado, se menciona, hacia la parte inferior, en la cual tenemos una cara superior, pero la cara superior no se la considera. ¿Por qué? Porque la cara superior de esta extremidad inferior básicamente está conectada con el hueso, por eso no se menciona una cara anterior como tal. Tenemos una cara medial, donde se va a estar insertando esta apófisis tiloides, donde se va a estar una saliencia en forma de apófisis tiloides. Después tenemos una cara posterior como tal, una cara medial y lo que era una cara inferior. La cara inferior, por ejemplo, ¿por qué me interesa bastante? Me interesa porque esta va a estar articulándose con lo que viene a ser el astraga. La articulación con el astraga. La cara lateral, que viene a ser esta parte de acá, va a estar en relación con lo que viene a ser con la tibia y van a formar ciertos canales. Pero la más importante viene a ser la cara posterior, porque la cara posterior se va a dividir, se va a ir tanto en una parte lateral, en una parte media, en canales, en un canal lateral, en un canal medio y en un canal más interno. Que esos canales van a ser para que pasen ciertos músculos, como era el tibial posterior, el músculo flexor propio de los pies, de los dedos de los pies, y el flexor del dedo gordo o el flexor del hallux, que es como se lo conoce al dedo gordo en el pie, digamos. Vienen a ser esos tres músculos que nosotros vamos a encontrar acá, en los cuales van a pasar entre canales y van a insertarse y llegar hacia lo que viene a ser todo el pie, en lo que nosotros encontraríamos. Ok, hacia la cara lateral, para terminar con este hueso, nosotros encontramos un pequeño canal que se lo conoce, que se va a llegar, ¿no?, a formar un canal. Como se darán cuenta que hay un surco bastante pequeño, a eso se lo conoce, para llegar abajo con el astragalo, el canal
que eso le va a preguntar sobre el doctor, ¿qué contenido tiene ese canal del tarso? El canal del tarso como contenido va a tener esos tres músculos que yo les acabo de nombrar, tanto el tibial posterior, el flexor de los dedos, del dedo gordo, propio del dedo gordo, del pie, y el flexor común de los dedos del pie. En lo que nosotros podemos ver, pero aparte de eso hay que comentar que también ahí va a pasar todo el paquete vascular nervioso tibial posterior, va a pasar arteria, va a pasar vena y va a pasar nervio tibial posterior.